Eh, Tenemos en la compañía del ingeniero Leonardo Faña. Yo lo he denominado el centinela del campo dominicano, porque le conozco esa vena de estar siempre sumergido Gracias. en lo que son las necesidades que hay en ese sector. Pero antes de que empecemos a hablar con Faña, yo quisiera resaltar un hecho internacional que anda en asuntos de encuestas, convenciones y demás, en donde se hacen mediciones. Hay un fenómeno extraordinario y es ese 74% que le arrojó el resultado de las elecciones en Rusia, con el señor Putin, que pues evidencia que la pugnacidad con Donald Trump, o más bien con la alegada complicidad y esas cosas, pues parece ser que le beneficiaron. Dio un bastante. repunte a él, sí. Sí. Inclusive, doctor, en tanto en la capital de Rusia y otra ciudad, la segunda ciudad más importante, sacó un 70% de los votos. Sí, no, o sea, ahí también. ahí ni Correa, ni Danilo, ni ha habido en los últimos tiempos una gente que haya alcanzado una votación tan alta. Y Rusia tiene mucha gente. Yo creo que en Rusia votan más de 300 millones de personas. Muchos, sí, eso es grande. Que ya tú sabes. Faña, pues la convención, a mí particularmente, lo primero es que me genera un poquito de ¿cómo se llama? De depresión. Porque la convención fue en el día de ayer. Sí. Ayer fue un primer boletín con un 1% de los participantes. Y hoy, pues, en un segundo boletín, hoy ya en horas de la tarde, pues se anunció un 12%. No tendrá calidad el PRM para exigirle a la Junta Central Electoral en el 2020, cuando den los resultados dentro de 15 días, el que se dilataron, porque sin el PRM con 500,000, de los cuales pues hay como creo que 13 municipios que no pudieron participar. Bueno, es un área que ronda el 40% del territorio, no pudo participar. Y en términos de votos, de acuerdo al padrón, ¿qué porcentaje de padrón hay en esos municipios? Bueno, hay un porcentaje de un 25%. Porque ahí está Santiago. Sí. O sea, La Romana. Es una ciudad más grande. San Juan. O sea, la parte de Barahona, hay una parte también en Castillo, por la Pimentel, por la zona del Bajo Yuna también. ¿Pero qué pasó ahí? Y ustedes tienen un potencial bastante fuerte en esa zona. Claro, son productores. Sí. Bueno, me da un alto honor participar con don Daniel, Javier y mi amigo Franco en este panel. El don... Usted me lo dice por excesiva juventud. No, por respeto, ¿sabes? Yo a usted siempre lo veo con mucha admiración. Y gracias. Sus análisis son muy contundentes. Y yo te lo sigo muchas también. Muchas gracias. Bueno, entonces sí, ¿qué pasó? Bueno, el asunto es de planificación. Las cosas tienen que hacerse bien planificadas. Hubo fallas. Esas fallas, la convención fue algo muy complejo. Tenía 4 boletas. La primera boleta era los presidentes y entonces abajo tenía los vicepresidentes. En ese listado de vicepresidentes tenía 107 candidatos. Entonces cada votante podía marcar 21. Entonces imagina marcar arriba de 21, pero lo mismo en la secretaría. Pues ya media hora cada votante. Media hora. Entonces los secretarios y cuidado encima. Éramos 6, ¿verdad? Se marcaba uno arriba y habían 126 aspirante a su secretario, y también tenía derecho a marcar 21. Entonces esos 21 tú tenías que salir a buscarlo, uno por uno, o una foto chiquitita, una foto chiquitita, y tú sabes que la gente con prueba de la vista, por ejemplo, y sin lente. Sí. No, y a veces en locales donde la iluminación no es la más adecuada. Exacto, sí. O sea, era muy complicado, la verdad que era un proceso muy tedioso, y eso originó muchas fallas
que No, hoy tú se ven dices en día. 4 boletas. Tú estás hablando de Cuatro, sí, entonces porque había las nacionales, que eran esas dos, y después habían boletas locales. Las locales. Entonces las locales tenían su candidatura y era el mismo proceso. Que tú Presidente tenías que marcar y presidente, vicepresidente. vicepresidente, Y después secretario, secretario. subsecretario. Su secretario. Entonces, eso es... Aquí en la capital también, sí. Sí, Sí, aquí en la sí. capital. Entonces, Espérate, sí. Faña, o sea que, perdóname, en las 4 boletas había que buscar 21 de 100 y 21 pico. abajo. Allá abajo, 5. No, eso Eso media no hora es no da. cabeza. Media hora no da. Sí. No, imagínate. Entonces Media mucha hora. gente no lo entendía porque también tú tienes que saber que no es fácil entender todo eso, no todo el mundo sabía votar y además no se hizo una promoción, Una campaña sí, educativa. una campaña educativa que debió cogerse todos los medios de comunicación y montar esa estrategia de campaña. Bueno, todo eso pasó, pero yo lo que veo es que por lo menos el Partido Revolucionario Moderno se atrevió, cosa que no ha hecho ningún otro partido. Porque los partidos tradicionales, el PLD, el Reformista y el PRD, lo que hacen es que ellos mismos se ponen. Y tú te imaginas, la última asamblea que hizo el PRD fue una asamblea de ellos mismos, y ellos se reeligieron. El PLD lo que hizo es que llegó a un acuerdo y se reeligieron ellos, y reeligieron a los candidatos a senadores y diputados. O sea, eso no es un proceso Vaya democrático. ejemplo de democracia. Sí, no hay ningún Ahora que tema. tú mencionas el PRD, detutanaron a tu amigo. A tu amigo, sí, a tu amigo. El doctor. No, al señor director de autoridad portuaria. Ah, Casanova. Víctor Gómez. No, Sí. amigo mío no, él era compañero de trabajo de usted. Sí, es verdad. Que son cosas Sí, diferentes. sí, pero tú lo dijiste, compañero de trabajo. Pero Sí. ¿qué fue? Lo quitaron de vocero. Fue. Lo detutanaron, sí. De vocero. sí, Pero lo dejaron en el cargo todavía. Ya Eh, le mandaron la cartica. No, él está ahí En todavía. la autoridad, Está ahí en la todavía. autoridad portuaria. Pero ya Miguel le mandó la carta. No, está ahí todavía. no. No, hay Usted no una- sabe cómo es que lo quitan. ¿Eh? Miguel le manda una carta. Al presidente. Sí, quíteme ese, Sí. ese de lo Ya que eso- eso negociamos. no es lo mío ya. Yo no quiero Sí. eso, yo quiero otro. El Departamento de Recursos Humanos. Sí. Así es. Bueno, entonces, siguiendo el proceso, fíjese, en los lugares lejos, lejanos, había que montar una estrategia de que las urnas llegaran el día antes. Entonces aquí habían unas que salían a las 2 de la tarde. Entonces eso era complicado. En Estados Unidos, para la parte de Nueva York, se suspendió por conflicto entre dos compañeros. Entonces, la convención no fue de lo todo un éxito, buena, pero llenó su cometido. Yo fui uno de los que anuncié el apoyo ya a Carolina, porque si yo lo que tengo son un 5%, que es lo que da en promedio, y ella tiene un 69%, que es lo que yo voy a reclamar. Claro. Entonces Chu tiene un 23%. Yo creo que Chu no está en disposición tampoco de crear ningún tipo de conflicto. Y en cuanto a los presidentes, ellos se han reunido, están buscando la manera de ponerse de acuerdo. Paliza tiene una buena puntuación y necesariamente tendrán que ponerse de acuerdo en ese sentido. Nosotros no podemos crear roce ni bulla en el Fricciones partido. innecesarias. Sí, no fue lo que debió ser, pero es mejor que todo lo que está ahora. Entonces, fue una convención. Yo precisamente lo que hago ahora es que apoyo lo que a Carolina, ayudarla, donde ella tenga alguna deficiencia. Yo le ayudo, yo tenía un plan de trabajo y el plan mío era, lo primero es hacerle oposición al PLD, porque al PLD para ganarle no es que es fácil. Eso tiene una maquinaria política, tienen muchos recursos, tienen todos los medios, tienen todo el poder. Entonces es difícil ganarle. Para ganarle al PLD hay que hacer un trabajo organizado y preparar un sistema de oposición. Ellos tienen muchas bocinas que repiten una mentira y la gente cree que es verdad. Entonces el plan mío para la oposición consiste que el partido tiene que invertir en lo que es la comunicación, porque ven que la comunicación es como un gasto. Y no, la comunicación es una inversión. Claro. Entonces el PRM tiene que ahora procesar ese trabajo y comenzar a invertir en comunicación. Y el plan mío contempla de llegar a un acuerdo con todos los medios de comunicación, todos, sin ningún tipo de excepción, incluso los medios de comunicación locales, tanto los canales como las emisoras de radio.
para que hagamos un programa nosotros matriz y ese programa se retransmite y así los problemas que hay en el país le llega a la comunidad y toda esa mentira que habla el gobierno entonces se la develamos y se la comprobamos y cuando una mentira que el gobierno quiere hacerla como verdad, como por ejemplo la producción de Toyota en Jarabacoa, los productores de Toyota quebrados y entonces el gobierno montó un spot televisivo muy bonito, pero hablando mentira. Y lo mismo hizo con los jengibres, hizo con el orégano, con acaparra. ¿Qué pasó con el jengibre? El jengibre, lo que sucedió fue, invirtieron un recurso, mucho dinero ahí invertido ahí. Pero la semilla que trajeron de jengibre era mala. Trajeron una semilla mala y los productores quebraron. Todo ese dinero se perdió. Ese dinero va a tener que asumirlo el gobierno, porque los productores no lo van a poder pagar. Ellos ahora no tienen la plantación y tienen la deuda, están peor que antes. Pero pasa lo mismo con los productores de acaparra, porque cuando fuimos a hacer la evaluación, ¿Qué es lo que es alcaparra? ¿Qué es lo que es alcaparra? la acaparra es que usan las mujeres en la cocina, Sí, queda bueno eso es una un complementario espaguetada de con la acaparra. aceituna, un complementario. Muy Una- parecido. Aquí se siembra alcaparra. Ah, se esa da es en la Montecristi. Yo no sabía que puede se dar. daba. Yo tampoco. Esa era la pregunta. Pero ellos hicieron un proyecto amplísimo, invirtieron recursos, pero cuando fuimos allá habían 48 maticas de alcaparra y secas, languideciendo. Allá por Entonces, Montecristi. en Montecristi. Entonces, eso nosotros lo reportamos, ¿verdad? Le dimos un informe al presidente de la República, se lo llevamos allá, pero él no hizo caso. Incluso había lugares donde él había mandado el dinero y el dinero no llegó. Entonces, ¿Cómo así? ¿Cómo así? sí. En el camino se quedó. se quedó en el camino y no se sabe quién lo tiene. Entonces, él debió de mandar a hacer una investigación. Pero escúchame, cuando usted me dice que no se sabe quién lo tiene, ¿No llegó? yo me estoy imaginando a Danilo Medina metiéndose la mano en el pantalón y diciéndole, mira Franco, Llévame eso llévamele a Faña. eso a Faña ya, a la línea. a la Jabón. O sea, y eso tiene vías institucionales. Sí. O sea, ese dinero no... Bueno, tiene una institución que es el FEDA. Ujú. Entonces la utilizan como una prestadora, vamos a decir, Sí. pero el FEDA no tiene capacidad y condición para prestar. Financiera, la ¿no? capacidad, no, ninguna. Y Se usted que supone ha ido que al FEDA, se- usted sabe. Se supone que ellos usan el dinero del Banco Agrícola. Bueno, debiera, pero ellos tienen un sistema de administración y ellos que hacen los cheques y cosas y tienen fondos. Pero Porque en el Banco Agrícola sí está preparado para hacer. En el FEDA, financiamiento. ¿por qué tanta dualidad? Si existe el Banco Agrícola, ¿para qué el FEDA se inmiscuye en temas que le corresponden al Banco Bueno, el Agrícola? presidente lo usa y para hacer su promoción política y entonces Ese es el supuestamente problema. presta el dinero a un 5% y la gente quiere coger el Pero préstamo fíjate un por ahí. contrasentido de eso que Faña está diciendo. Ahora mismo en la medición que ha hecho Galo, resulta que donde el presidente Medina está más mal es en los campos. Es que la gente ahora se le está Dice que el revelando. resultado, el El contraste. resultado. Sí, porque no le ha cumplido. Porque es bueno que él vaya a los campos, eso es una innovación. Sí, Presidente Hipólito lo del campo. hacía. Hipólito lo hacía a través de consejo de gobierno. De Y otra iba a ser manera. reunido con todos los productores, Danilo no. Danilo se reúne con un grupito. Entonces no resuelve el problema de la comunidad. Y él no tiene un solo lugar donde él pueda decir que le ha cambiado el modo de vida a la gente. No lo tiene. Pero hay muchos Porque anuncios de la sí, sí. presidencia magnificando. En anuncios son extraordinarios. Hacen anuncios muy bonitos. 199 visitas. van. 199. Y se han, ha y se han hecho invertido, qué sé yo, cuántos miles de millones de pesos. 1,000 y pico millones. Ah, 1,000 y pico. Y ha hecho 720 promesas en esas 199 visitas. Entonces, cada una de esas visitas genera un par, 2 o 3 promesas. Algunas las cumple, otras se Cuando olvidan. usted me habla de promesas, a mí me recuerda, lo que me vienen al imaginario son esas promesas que hacían las viudas que iban a la iglesia y le prometían un santo. Más o menos, lo único que Entonces, estas son promesas Promesa de Faña. campaña. que no son del corazón, estas son promesas. Ingeniero Faña, dado la convención de ustedes y que por los resultados parece ser que se impone tanto, o sea, el caso de Paliza y de la hija de Hipólito, pues se produjo ahí, funcionó ahí
la dedocracia? Sí, porque fue un señalamiento, y tú sabes, en el PRM los líderes son Hipólito y Luis, y la gente esa es la línea que sigue. Si ellos decidieron eso, era difícil competir, porque ya es una decisión que la gente, aunque no lo conozca a ellos, vota por ellos. Pero eso no malogra el ejercicio democrático. Sí. Porque eso es una reproducción del caudillismo tradicional que resta la posibilidad incluso, que es lo que le ha pasado al PLD, de construir un liderazgo emergente, de relevo, que lamentablemente tenemos 20 años en las elecciones viendo las mismas caras, escuchando los mismos disparates, la misma gente sin imaginación. Yo particularmente, y lo dije anoche en CDN, que me tocó cerrar la noche con CDN, canal hermano, que siempre me da participación para esos eventos, y él le dije, el problema es que eso es castrante. Yo soy de los que creo que las propuestas deben de surgir de abajo hacia arriba. Debiera ser así, sí. De hecho, eso es democracia, pura democracia. Si se adopta ese método, ustedes no tienen que elegir 150 vicepresidentes ni 21. No. O sea, ¿por qué? Porque cuando vayan a votar, ya de abajo hacia arriba se ha depurado cuáles son los que realmente tienen posibilidad. Claro, entonces también hace un listado de vicepresidentes. Y eso no puede ser así, porque tiene que ser regionalizado. Para que haga representación de todos los lugares. Correcto, lo más simétricamente posible. Entonces la mayoría que salen son de la provincia de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Pues ahí que están la mayoría de los votantes. Sí. Y la gente vota por lo no, que y también porque están los votantes más acuciosos y que se identifican mejor. Sí, exactamente. Sí. Porque la campaña en el distrito es una delicia, porque el distrito es un sitio donde todo está concentrado. Pero yo realmente y lo dije anoche así y vuelvo y lo reitero, yo felicité al PRM por haber hecho un padrón con una realidad que nos retrata la verdadera dimensión de los partidos de hoy en día, de que esos padrones, que yo tengo 2 millones, que yo tengo 3 millones, todos esos son sencillamente ficciones mal vendidas. Hoy en día gente inscrita en un padrón y decidida a participar, yo creo que el ejemplo lo dio el PRM, sincerizó un espacio de mitos y subterfugios que se utilizan en este país para hablar boberías. Todo estuvo muy bien. Y sobre todo la valentía de hacerlo. Sí. La tendencia de hablar mentiras. Otra cosa, porque yo soy partidario del padrón cerrado. ¿Por qué? Porque yo digo que usted no puede hacer unas primarias abiertas para que un viandante que va por ahí, que no le ha aportado nada a ese partido, venga, Franco le dice, ven, vota por mí, y él entra y vota por y la incidencia de otras fuerzas políticas y el tema peor es que tú estás degradando al militante. O sea, un individuo que se pasa 365 días del año, que por lo menos todos los días llama, Faña, ¿en qué está? ¿Cuándo vamos? El fin de semana, sacrifica su vida por el partido, te lo va a poner igual a una persona que no pase tiene, por ahí, porque eso es populismo, al final de cuentas eso es populismo. Eso yo creo que y eso está bastante claro. Entonces, yo no creo, en eso yo felicito al PRM, lo felicito y creo que tiene un mérito. Hoy en día, ayer salió gente disparatando. Ustedes ven los problemas que trae trabajar con padrón cerrado. Le digo, pero si eso con un padrón cerrado, imagínate con un padrón abierto, hermano. O sea, no vota nadie. No vota nadie. Porque, entonces sería una imposición de personas que no tienen que ver con ese partido. Claro. Porque tú perteneces a un club. En ese club tú no puedes poner que voten otra gente. Claro, si yo no soy socio de Casa España, yo no puedo ir a las elecciones de Casa España, yo soy socio del Club Naco, soy socio del Paraíso, o de Arroyo Hondo, de los Cachorros. Así mismo los partidos políticos. Claro, y que esa es la naturaleza de los partidos. Entonces, yo creo que esos son espacios que hay que reservar. Yo lo más lejos que llego es que la decisión de si es abierto o cerrado la determinen los partidos, que no lo determine una ley. Lo más lejos. Pero soy de los que predico, o más bien contemplo,
que eso debe hacerse bajo padrones cerrados. Mira, así como yo lo creo veo. que brindarle la oportunidad de trabajar con padrones abiertos es brindarle la oportunidad de falsificar cosas que no son partidos políticos, para comenzar. Eso. Porque aquí hay gente que tú le dices, a mí un padrón ahora mismo, y son partidos reconocidos y no te traen 100,000 votos juntos. Ellos lo que hacen son vaciados. Entonces hacen vaciado y hacen como un listado de gente. Sí. Pero no es verdad. Bueno, No sí. tienen a nadie. Pero si la Junta No hace puede su hacerlo así. si la Junta hace su trabajo y hace su muestreo, se va a dar cuenta de realmente Claro. Y además la Junta tiene que controlar si tú perteneces a un partido porque tiene que aparecer porque en otro. tiene que aparecer en el Porque otro. tú nada más también. después de Ahora, estar en Faña, uno. mira, hay un asunto con, por ejemplo... Ahora, escúchame, doctor Franco, yo felicito en eso. Ahora, en lo que yo desapruebo totalmente, es que el partido Pasteur se siga llevando como una práctica clientelar. El partido es de un pedazo de Luis Abinader, otro es de Hipólito Mejía. Eso no debe funcionar así, porque al final de cuentas el partido es de las bases. Porque ellos pueden tener todo el liderazgo que quieran. Si la base se disgrega, se quedan sin partido y punto. Y que se presume que sale del PRD por ese mismo problema. O sea, Entonces- que se entiende. Sí, así Sí, mismo es. son problemas. Dentro del PRM no considero ni a la señora Mejía ni al senador Paliza dos personas idóneas para ostentar las posiciones de los dos más altos, cargos más altos. Primero, porque ambos carecen de la experiencia. Segundo, Paliza es la cabeza legislativa del PRM en el Congreso. ¿Cómo va él a ser la figura prominente? Lo tercero, en todos los partidos hay los individuos que se dedican a mantener abigarrado los nudos orgánicos que tienen los partidos. Que tú ves que esos individuos no se postulan, no tienen... ¿Por qué? Porque lo de ellos es mantener la estabilidad del partido y la representatividad del partido. Aquí todo el mundo quiere, entonces, ser candidato, pero también tener una secretaría para... Porque es que no entienden que el trabajo del partido, el partido es un órgano vivo. Hay que distribuirse. El partido es un órgano vivo. Hay que Señora, delegar. Lenin lo describía eso en una de sus obras de una manera magnífica. Lo traigo a colación porque es un clásico. ¿eh? Y Antonio Gramsci también trabajó sobre ese tema. En los partidos tiene que haber un núcleo duro estable que mantenga el partido y los demás van a las candidaturas, Sí. a las alcaldías, a las diputaciones. Y ese núcleo duro es el que se encarga de administrar, de que Y mantener la coherencia. claro, de que el partido sea capaz de llevar posiciones a todos los escenarios y órganos de decisión. Pero aquí no se piensa así, porque aquí hay una centrada visión populista de lo que es el partido. Y esa visión populista, a final de cuentas, es autoritaria, y se engulle la democracia, la práctica democrática. Sí. Bueno, de eso que usted dice, sí, usted tiene razón. Si el partido se fortalece, partido como partido, pues los candidatos van más suaves. Claro. Porque lo que sucede es que como se está en un liderazgo individual, entonces cuando falla o cuando hay una decisión que sea ambivalente y los dos entren en conflicto, Fisuras. eso genera problemas. Sí. Ahora, si el partido fuera fuerte, el partido hace así, le dice, venga acá, póngase aquí, y viene el otro, póngase aquí. Entonces se resuelve mejor y se lleva mejor la Eso se llama disciplina. orientación. Y eso, Sí, y eso sí. es lo que yo le decía a usted con transportar valijas. Antes, cuando aquí los partidos no tenían recursos, eran los mismos militantes que salían hasta en motocicletas a repartir las valijas. Y Sí. en guagüita, y fulanito, vete con Mengano para el Es sur. que nadie cometió un error. No, no. Todo era como un respeto, una Y aparte todo el mundo consideración. sabía dónde iba esa valija. Sí. Todo el mundo sabía dónde llegaba. estaba y llegaba. Pero ahora se mandan los camiones y no llegan. Porque contratan Entonces, compañías. Sí. Yo pienso que muchos partidos aquí se manejan como compañía, compañía por familia, sea por F, compañía por familia. Sí. O sea, y mientras se maneja un partido como una compañía por familia, o sea, hay problemas, indiscutiblemente que sí. O sea, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que esta muchacha, hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, ¿verdad? Hija de él. Ujú. O sea, debiera como ver dentro de los estatutos del partido que eso no se permitiera. Fuera más sano. No es tanto. Hay Fuera cuestiones, más sano, más saludable. Mire, pastor, hay cuestiones que deben de ser éticas. Claro.
hay cuestiones que deben de ser éticas. Yo soy padre de familia y yo tengo hijos profesionales. Y yo sé hasta dónde yo puedo apalancar. Pero usted tiene que tener mucho cuidado. Ojo. Hay cuestiones que por ética usted tiene que mantener una cierta... Y más un partido político. Un partido político es un grupo que lo único que los une es un propósito. Y ese propósito es el cemento que los mantiene articulados. Y una indelicadeza de uno de los grandes líderes del partido puede inmediatamente aniquilar la cohesión de ese grupo. Yo no sé cómo se da, porque ya naturalmente eso quizá es otro esquema el que se desarrolla en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, 6 meses antes de las elecciones, es que te dicen quién va. Sí. ¿Quién es el candidato? Porque el partido es fuerte. Aquí, porque el Hay partido dos es fuerte. partidos allá. Sí, porque es El fuerte. demócrata y el republicano. Y Entonces, participa son los- muchísimo, Sí. porque igual que la boleta de aquí, son Sí. 13, 14, Aquí hay 15. como 30. Sí. Pero en Estados Unidos tú llegas 3 meses antes, 6 meses antes, 5 meses antes, es que tú sabes quién es el candidato del partido. Ujú. Y yo he visto salir nombres que nunca había escuchado, que nunca se habían mencionado. ¿Mm? Y de repente ese es el candidato. Y entonces, como tú dices, pero hay un partido que está detrás refrendando. Pero porque se construye el candidato desde abajo, de abajo hacia arriba. Sí. O sea, de abajo hacia Y arriba. no, y ahí ha ocupado Como debe de puestos ser. Mira, el abajo, caso de escalando y Paliza cosas. es un caso, yo creo que una vez lo tratamos aquí nosotros. Caso de Paliza, yo recuerdo siempre el caso de José Tomás Pérez, Ujú. que era el único único senador senador que tenía el PLD. PLD. Y José Tomás Pérez valía como por 30 de los senadores que habían ahí. Sí. ¿Por qué? Porque entonces el partido lo ubicaba, le preparaba proyectos que eran estudiados, que eran analizados, que eran demanda de la sociedad, y cuando lo tiraba nadie se atrevía a decir que no, porque ya era un asunto bien llevado. Ese era el papel que yo creía que le correspondía, porque aunque tenemos Zorrilla ahí, pero Zorrilla realmente no tiene un papel destacado. O sea, eso hay que evaluarlo, él será un abogado, él será, ¿me entiendes? Pero Paliza es quien tiene como esa vena política de desarrollar. Tiene el Y carisma, para mí inclusive. Paliza debía de ser, ¿verdad? La figura congresual del PRM. Bueno, eso es lo mismo que yo propongo. Presentando proyectos, pero yo me refiero a presentando proyectos, Claro. cosas impactantes, ¿me entiendes? Que eso redunda en beneficio. Pero ahora tenemos a un Paliza, presidente del partido, que cualquier propuesta que lleve al Senado es una propuesta del PRM, y y eso, como eso es un grupo, ya este otro grupo Se no está. estigmatiza. Entonces, Bueno, en el caso nuestro del PRM, Paliza y Carolina son dos compañeros muy preparados. Ellos tienen su condición, claro, un poquito de experiencia le falta, pero para eso estamos nosotros. para pero perdieron ayudarlos el en escenario del aspecto Congreso. No lo Con hemos la perdido. presidencia, sí, tú lo vas a ver que sí. Pero espérese, Vamos a doctor, ver. ¿qué tenemos nosotros que hacer? Digo yo, pensando en Ujú. voz alta. Sí. Paliza debiera, si se va a dedicar al PRM, salir del Congreso. Ah, Y eso es otra poner cosa. otro compañero Es o otra cosa. compañera Ah, ya. que Eso, asuma la responsabilidad sí. del Congreso. Buscar porque- una figura que sepa de Congreso, que sepa de Exacto, presentar leyes, exacto. que tenga buen verbo, porque él no tiene buen verbo, ¿no? A mí me dio pena verlo en el Consejo Nacional Él de la se defiende, Magistratura. él se defiende. Entonces lo que tenemos que hacer es, porque el problema es que no va a tener tiempo para hacer las dos cosas, es muy difícil. No, es difícil. O se le complica, ¿verdad? Pero eso se puede tomar ahora, eso es pensando en voz alta, porque vamos a ver cómo piensa él y cómo piensa el partido. Y lo otro es, Carolina, que es una trabajadora, muchacha muy dedicada. Sí, ella y, fue- y capaz. Sí, con mucha capacidad, es una empresaria. Yo siempre dije, tiene muchas condiciones. Ay, no me le diga empresaria, que a mí cuando en política me hablan de empresario, me da un cólico que me empieza Es como frito, ¿verdad? en el lado Bueno, pero izquierdo. Y me depende Sí, de pero que- como dice derecho. Dani, en el caso de Carolina, Carolina no tiene experiencia práctica, no tiene experiencia en el terreno del ejercicio político. Ninguno de los dos.
Ahora, para eso estamos nosotros, lo que fogueamos y tenemos experiencia. El Porque problema, esto es que, el problema es que lo dejen a ustedes, porque ese Bueno, es el sí, problema. eso Ahorita le depende. sube a la cabeza. Pero yo creo que no va a haber mayores inconvenientes porque lo que nosotros perseguimos es accesar al poder. Y para conseguir el poder hay que concatenar muchas cosas. Incluso hay que ir preparando una agenda de alianza estratégica para llegar a un acuerdo macro, bien grande, con todo lo que significa oposición y todos los partidos, porque si no nos juntamos todos, entonces la cosa se hace más difícil. Pero recuérdate, Faña, Hay que hacer un frente opositor. recuérdate, Faña, que esa juventud surge con el propósito de desplazar a esos viejos robles que hay dentro del partido. Y, o sea, ok, que en un momento determinado acepten tiene la experiencia de ustedes. No, Pero no, sí. Yo no creo que desplazar es un relevo necesario. Sí, se necesita. Ahí- Cara fresca. ahí- Ahora, lo que tenemos que hacer, como usted dice, pastor, es ellos tienen que utilizar a toda la gente, porque a nadie se puede desplazar. Oye, hay gente que sabe de esto, que son especialistas en eso, que ellos no lo van a poder hacer, porque que ellos no tienen la experiencia ni los conocimientos para eso. Que era uno de los Entonces, argumentos que presentaba precisamente Chu, ¿entiendes? Que Sí. tiene que ya la trayectoria que tiene ya, ¿entiendes? Bueno, Chu es un batallador, un tipo de mucha experiencia, Chu. ha ganado muchas Y un elecciones, ganador, sí, un es triunfador. es un gran compañero. Y es un armador excelente. Es un estratega, sí. Pero hubo el asunto de este señalamiento y eso fue lo que incidió. Entonces nosotros lo que tenemos ahora es ya olvidarnos de eso, pasar la página y comenzar a construir lo que viene, porque tenemos que seguir trabajando. Ahora, ingeniero Faña, de la manera, porque a mí hay gente que a veces me indirga de que yo soy ponzoñoso, Ujú. pero que yo lo que creo que es una tosudez cuando usted tiene una experiencia y le fracasa, volver sobre la misma experiencia, querer hacer lo mismo para volver a fracasar. Eso es clave. Nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. Hacer cosas. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho, vamos a cosechar los mismos fracasos. Eso es así. Entonces, hay que hacer, por eso yo tenía mi plan, ¿verdad? Porque le dije de la oposición y cómo hacer la oposición. Pero yo tengo un plan también. Nosotros tenemos 1000 organismos en todo el territorio nacional. Pero la mayoría de esos organismos no tienen un local. Y usted ve que la iglesia es grande, pero es grande donde quiera hay una iglesia. Los feligreses tienen donde ir. Entonces nosotros tenemos que construir esa facilidad para los compañeros que tengan su local. Nosotros tenemos que abrir 1000 locales. Entonces abrimos esos 1000 locales y se va a ver algo diferente. Usted se quiere inscribir, usted tiene dónde ir. Pero eso crea compromiso también. Bueno, sí, porque la Hay política que es un llenar esos compromiso. locales. Sí, lo que pasa está que cuando le digo que crea compromiso, es el factor psicológico de la sinergia que se produce entre los grupos que se mueven en torno al local, a participar de la polémica. O sea, la capacidad orgánica de un partido solamente puede alcanzar los niveles apetecibles en términos operativos cuando hay una disposición de alinear su voluntad con el colectivo. Porque un local es importante. Un local sirve, además de usted inscribirse, para preparar o capacitar. Reuniones, Porque hay que charlas, hacer charlas, todo cursos, eso. entrenamiento. Ujú. Porque para nosotros ganar las elecciones tenemos que preparar un entrenamiento, capacitar a nuestros delegados. Mire qué mal le ha ido al PLD después que cerraron todos los comités intermedios. Porque ahora los comités intermedios, cuando lo van a abrir, tienen que mandar una brigada de limpieza con escoba adelante para quitar toda la tela de araña. Ujú. Se ha convertido en un partido clientelar de inversionistas y apostadores. Por aquí cerca hay uno y yo nunca veo a nadie. No, ahí. no. Yo no veo a nadie. Y ya recuerdo tienen por ahí esporádico, todos los ellos no días. tienen tantos locales ya, ¿no? No, ya no, De ya los los unidos, abandonados. Como ellos tienen, el local de ellos es el Palacio. Ese es el Palacio y las instituciones Ay, sí, eso públicas. sí lo vi mal el otro día. No, eso no me gustó. No me gustó para nada. El otro día el presidente convocó a los candidatos presidenciales del PLD en el Palacio. Ujú. Y yo creo que ese no es el escenario. No, el Palacio. Ese no es el escenario. El Y Palacio. las instituciones públicas, ellos tienen un espacio que hay que tratan la política. Porque para eso está el partido. Ellos tienen ahí un salón grandísimo por la UAS. Mantienen su asunto. Pero que en el No, pero la PLD Cancillería se está usando también, se ha usado En el, también como PLD, en archivo. el PLD no se están tratando temas políticos, son temas de poder. Temas de poder. Temas Eso, de y poder. de negocio. Ahí el tema político y eso no forma parte de la agenda
del PLD. Sí, pero de ahí salió uno diciendo, sí, bueno, mira, la reunión, esto, aquello, que yo ahora cuando yo me presente mi candidatura, que voy a renunciar al cargo. O sea, está tratando temas electorales del partido en el Palacio Nacional. Y eso yo no creo que realmente eso sea de lugar. A mí no me parece bien, pero amén, aleluya, bendito sea Dios. Vamos a una pausa de publicidad. Hay más contenido al retorno. Me pediste pausa.